Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios mexicanos. Hubo injusticia, es justo reconocerlo y lamentarlo. Es parte de nuestra historia compartida, no podemos ni negarla ni olvidarla. Esta frase, pronunciada por el canciller de España, José Manuel Álvarez, hace unos días durante la inauguración de una exposición de arte de mujeres indígenas, agravó el dolor crónico que padece la derecha política y mediática española desde hace unos años. Primero fue el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuando en 2021, en vísperas del bicentenario de la independencia mexicana, dirigió una carta a la corona proponiendo que juntos el Estado mexicano y el Estado español se reconcilien con los pueblos originarios por las guerras emprendidas en su contra. Palabra clave aquí, juntos. Se propuso a la Casa Real Española trabajar de manera bilateral para escribir un relato compartido de la historia que ambos países tienen en común. No hubo ánimos de perseguir legalmente a nadie, ni intenciones de pedir reparaciones económicas, ni de humillar al pueblo español. Por muy absurdo que parezca, hace falta aclararlo todavía. El Estado mexicano se dirigió a la corona española porque esta fue la que representaba al Estado español en la época de la conquista. ¿Contestó algo la Casa Real a la carta de López Obrador? Oficialmente, nada de nada. Se hicieron los que nunca recibieron el mensaje. Extraoficialmente, a través de sus voceros orgánicos, sí contestaron con un "discúlpate tú". El por aquel entonces todavía vivo Mario Vargas Llosa, el expresidente de la invasión de Irak y el 11M José María Aznar, el reaccionario escritor Arturo Pérez Reverte, las mentes audaces de la metrópoli se unieron en la carrera por propinar la máxima cantidad de gracietas o insultos hacia el presidente de México. Aznar, por ejemplo, llegó a argumentar que el nombre de Andrés Manuel López Obrador era demasiado ibérico, así que ¿qué les viene a pedir a los españoles? Nada. Que no se lo pidiera precisamente a los españoles, sino a una institución, era un detallito sin importancia. La pluma de la promesa literaria del siglo XXI, Arturo Pérez Reverte, generó el creativo, original y sobre todo elegante "es un imbécil" en referencia a López Obrador. Y palabras más, palabras menos, todo ese asunto fue degradado al nivel de chisme y presentado al público como un ataque de un presidente latinoamericano engreído hacia el conjunto de la sociedad española. Por supuesto, nada más lejos de la realidad. Sobra aclarar que nunca en estos arrebatos defensivos se habló de los indígenas, las víctimas de los abusos coloniales. Reconocerlos a ellos, considerarlos protagonistas de esta historia, era reconocer que AMLO, aún con sus apellidos españoles, tenía razón, claro, y eso ni la Casa Real ni sus súbditos se lo podían permitir. Total, que el Estado mexicano sí pidió disculpas a los pueblos yaqui y maya, y el español siguió como si ese asunto nunca hubiera ido con él. Así pasaron 4 años y de repente, de manera inesperada, el canciller José Manuel Álvarez llega a decir en un evento cultural que, oigan, hubo injusticia, es parte de la historia conjunta de ambos países y bueno, tampoco es de recibo olvidarla, claro.
Es decir, ni siquiera llegó a pedir disculpas en nombre del Estado que representa, solo que se dignó a plantear por primera vez que esos pueblos indígenas estuvieron allí antes que Hernán Cortés y que probablemente no recibieron de él un trato muy favorable que digamos. Bueno, la tormenta que se empezó a formar sobre la península está a punto de elevarse a la categoría de huracán, con peticiones de dimisión del canciller desde la derecha política y mediática española del todos los que cuestionen nuestra historia son unos imbéciles. Pero esa es la española, la muy patriota y monárquica. ¿Qué le vas a hacer? Luego está la mexicana, que padece la vocación de colonia y que en los ratos libres que le quedan después de pedir una intervención estadounidense para combatir el narco, pues se suma a la ola de indignación y rabia de la nobleza española. Mexicanos lamentándose por unas palabras de disculpas hacia sus connacionales. Luego se preguntan cómo es que no los votan ni les apoyan más y cambian de logos, de lemas, de caras, sin renunciar a su racismo y clasismo estructural. Que bueno, en muchos casos hasta tiene lógica porque puede que sean los descendientes de quienes cometieron esos atropellos en nombre de la corona española. Y por cierto, ya puestos, ¿qué pasa con eso de pedir disculpas a los pueblos afectados por las guerras coloniales? El Papa Francisco le pidió perdón en 2021 a los pueblos originarios por los pecados cometidos durante la conquista, en respuesta a un manifiesto similar de López Obrador. El propio Estado mexicano, como decía, lo hizo con los pueblos yaqui y maya, también lo hizo con los migrantes chinos por la discriminación que sufrieron a principios del siglo XX. Canadá pidió disculpas a sus pueblos originarios por distintos episodios de violencia. En 2020, la monarquía belga pidió perdón por los abusos coloniales cometidos en el Congo. ¿Pasó algo con su honor? ¿Cambió algo? Nada de nada, un reconocimiento simbólico, sin más, que no cambie el pasado, pero permite afrontar el futuro con más honestidad. Un ejercicio de memoria histórica se llama, algo anacrónico para el mundo que está emergiendo de los escombros del viejo orden mundial basado en reglas. De todas maneras, un pequeño recordatorio a toda esa derecha española y mexicana afectada por las palabras de Álvarez. Ustedes tranquilos, que lo único que les importa a ustedes no está en discusión. El business entre México y España va a seguir as usual. Haya disculpas o no las haya, las operaciones financieras de bancos españoles en México siguen obteniendo utilidades récord. Santander y BBVA reportan beneficios históricos y España forma parte del top 3 de los principales inversionistas extranjeros en la economía de México. Así que ya déjense de lamentaciones. No hay problemas entre México y España. No los hubo a raíz de este tema nunca. No es con España, solo fue un acto de arrogancia por parte de la Casa Real y no con AMLO, sino con las comunidades indígenas que siguen estando invisibilizadas entre tanto ruido de sables. No se trata de mancillar el orgullo nacional de nadie ni de reescribir la historia, sino de reconocer y aceptar aquello que se hizo mal en una historia común compartida, incluyendo esas acciones también censurables por parte del propio Estado mexicano. Hoy en la Base América Latina hablamos de la deuda pendiente con los pueblos originarios, de las palabras del canciller español y de algunos mexicanos orgullosamente súbditos que se piensan parte de la realeza española. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. José Manuel Álvarez pronunció estas palabras de que, bueno, que habría que reconocer, que es justo reconocer lo que pasó en los siglos de la conquista y generó una tormenta en España, provocó respuestas en México. Marco Terusci, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando alrededor de este tema que ya tiene varios años, que es el pedido por parte de los gobiernos mexicanos y de una parte importante de la sociedad de que se pida disculpas desde España, y vamos a centrarnos en quienes acá en México justamente están a favor de seguir siendo una suerte de protectorado, neocolonia o por qué no hacer alguna reverencia a algún rey, así que vamos a contar porque esto además viene de lejos. Estefanía Veloz, hoy nos cuentas sobre ese fenómeno tan interesante que es
el malinchismo mediático, ¿verdad? Así es, voy a contarles la historia del malinchismo y del cipallismo a través de los medios de comunicación, de los opinócratas y de que quienes justifican la conquista con tal de quedar bien con España y la corona española. Y hoy nos acompañará también en la mesa de análisis Flavio Sosa, el secretario de Culturas y de las Artes de Oaxaca, una voz muy autorizada para hablar del tema, así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La conquista española de México dejó alrededor de 20 millones de hombres y mujeres muertos. Esto es un total de 90% de la población mexicana que habitaba en este territorio antes de la llegada de Hernán Cortés en 1519 a la península de Yucatán. A eso se sumaron cerca de 200 toneladas de oro y más de 20.000 toneladas de plata llevadas de México a España, según cifras oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla. Llevadas, quiero decir, robadas, claro, en particular de la mina de Zacatecas, la más grande de América Latina, junto con la de Potosí en Bolivia. Son solo algunas de las cifras de lo que dejaron los 3 siglos de conquista española en México. Una catástrofe demográfica o genocidio y un robo a escala imperial. Con semejantes números, un perdón, así sea pequeño, por parte de un gobierno español o de su monarquía, no estaría de más, ¿no? Digo, ser responsable de la muerte de 20 millones de personas, sin contar las otras decenas de millones en el resto de América Latina, sería suficiente para una revisión crítica. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Pues fíjate que no. En 204 años que lleva México de independencia, nunca un gobierno español pidió perdón, mucho menos un rey, por supuesto. Y ese tema está al rojo vivo en la diplomacia entre ambos países desde que en 2019 Andrés Manuel López Obrador pidió al rey de España en una carta, como decíamos, que el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Y citaba alguna de esas ofensas, como la esclavitud, las encomiendas, la imposición religiosa, el robo de tierras o la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. Ofensas no livianas, por decirlo de alguna manera. Y adivinen cuál fue la respuesta del rey. La negativa total, el silencio. ¿Cómo se le puede ocurrir a ese presidente izquierdista mexicano que España pida perdón? Si solo hemos llevado civilización y cultura a esas tierras bárbaras, la ofensa es total. Y a partir de ahí la situación entre ambos gobiernos se degradó. AMLO volvió a pedir a España que pida perdón. Lo hizo en el 2024 a puertas de dejar la presidencia y ante un nuevo rechazo a pedir perdón o abrir la posibilidad de revisarlo, la electa presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión y hubo obviamente escándalos diplomáticos en el gobierno y en medios españoles. Pero el rey no fue invitado y así se quedó la historia. ¿Hasta que la semana pasada el canciller español José Manuel Álvarez, durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, dijo lo siguiente. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Justo es lamentarlo, dijo Álvarez. Las primeras palabras oficiales luego de 500 años. Y tampoco es que haya dicho que la colonia española produjo un genocidio, saqueó el oro y la plata, o forzó con la cruz y la espada que millones de personas abandonen a sus dioses y a sus lenguas. Pero fue suficiente para desatar las reacciones más agresivas de las oposiciones de derecha en España, como Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, que dijo tan español: yo no me avergüenzo de la historia de mi país, me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este gobierno. Pero sobre este tema de las reacciones en España y la reivindicación de la tragedia colonial, recomendamos ver el programa De la Base España, que también nuestros compañeros estrenaron este lunes. Aquí en La Base América Latina vamos a poner el ojo en la parte mexicana de la disputa, porque aunque puedan sorprenderse, no todos en México están del lado de México, aunque pueda sonar contradictorio
contradictorio, ¿verdad, Marco Teruggi? Tal cual, Ina. Y antes de ver a esos orgullosamente súbditos de ayer y de hoy, veamos primero la reacción de la presidenta Sheinbaum ante lo que dijo el canciller español. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. El perdón engrandece, sí, y en la política y también en las relaciones personales. Pero no vayamos a eso segundo y quedémonos en la historia, porque decían Ina y Marco, no todas las personas en México están del lado de México, o sea, de poner los intereses nacionales por sobre los extranjeros. Ya les contaré en mi sección. Y si les parece, veamos unos episodios destacados de la historia de México. Y para esta revisión vamos a dejar de lado, si nos permiten, a quienes colaboraron en la época de la conquista propiamente dicha. Colaboracionistas de Hernán Cortés, que lo fueron o por necesidad política o por sobrevivencia o desconocimiento claro de lo que se venía. Así que arranquemos por un gran exponente, Agustín de Iturbide. Iturbide, un militar realista que consumó la independencia de México acordando con Vicente Guerrero en 1821. Su plan de las 3 garantías para México contemplaba conformar un imperio y ofrecerle el trono a un miembro de la familia Borbón. 11 años de guerra insurreccional y rebelión contra la corona para lograr la independencia y volver a poner al país bajo el yugo de un nuevo rey extranjero. Sí, check. Una contradicción en sí misma o la necesidad de seguir subordinado al imperio español. Eso de la vocación colonial o el miedo a ser soberano. Al final el plan de Iturbide fracasó, Fernando VII rechazó la propuesta e Iturbide se terminó coronando emperador de México. Mucha casualidad, ¿no? Y bueno, su imperio duró 10 meses nomás, de 1822 a 1823. Iturbide el Breve. Y no fue el único en tener como plan poner a un rey extranjero en México en el siglo XIX. El segundo experimento se dio en 1864, cuando llegó a estas tierras el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, junto a su esposa Carlota, escoltados por el ejército francés del nuevo emperador Napoleón. En ese entonces México había entrado en suspensión temporal de pagos de deuda con Francia, Inglaterra y España, que vieron la oportunidad de cobrar con las armas y, ¿por qué no?, quedarse con el país. Y Maximiliano llegó aupado por políticos conservadores mexicanos que lo agasajaron al llegar al país. Cuentan las crónicas que hubo 15 días de festejo a su llegada, bailes de gala, celebración de banqueros, empresarios febriles y obviamente aristócratas. ¿Cómo no celebrar que finalmente volvía a ser colonia México con un rey como Dios manda? No le fue muy bien a Maximiliano, duró 36 meses y terminó fusilado en 1867 en Querétaro por órdenes de Benito Juárez, el primer presidente indígena de este país. Maximiliano, otro que fue breve, se ve que los emperadores duran poco en México y no deja de ser particularmente llamativo que en un lapso de 40 años existieran 2 intentos por parte de los conservadores de México de reinstaurar una monarquía en este país con emperadores, claro, venidos de fuera. La necesidad de ser súbditos, el miedo a ser libres o liberales o republicanos. Pero luego los tiempos cambiaron y lo de tener reyes quedó por lo menos acá a un lado, no así en varios países europeos como España, Bélgica o Inglaterra, que aún tienen a sus distinguidos reyes y cortes, y las formas de neocolonización se volvieron más sofisticadas, digamos, y lo que antes era un virrey pasó a ser muchas veces un CEO de una gran empresa multinacional. Y España volvió a México, pero esta vez sin soldados
acuerdos y sin cortes, sino con grandes empresas. Pasó durante los años neoliberales en México, en particular en el siglo XXI, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el 2000. La llegada de los presidentes Vicente Fox ese mismo año y Felipe Calderón en el 2006, que dieron paso a una reconquista económica de México, una diplomacia medida en las empresas extranjeras, sobre todo españolas. Desembarcaron entonces las grandes empresas de la península, como Iberdrola en la electricidad, BBVA en la banca o la constructora OHL en grandes obras de infraestructura, quedándose con sectores estratégicos. Y la inversión directa española en México pasó de un 8% de su total en América Latina en el 2000 a 25% en solo 10 años y creció hasta ser la inversión más importante en México después de la estadounidense. Al fin, el reencuentro de los mundos y la comunidad de ganancias compartidas. Y España, como no, le dio su reconocimiento a Calderón por sus servicios prestados, pero no a México, sino a España. Más gráfico imposible, un presidente de acá que sirve para allá. Bueno, de hecho, el propio rey Juan Carlos de Borbón, sí, los Borbones, aquellos que Iturbide quiso poner como emperadores en México por allá de 1821, le agradecieron a Calderón la cálida acogida de México a las empresas españolas. Un agradecimiento hecho en una hermosa cena de gala en el Palacio Real. Realeza, champagne y negocios. Por cierto, Felipe Calderón trabajó para Iberdrola después de dejar la presidencia de México. Una cálida acogida, cálidamente pagada con esa cálida puerta giratoria. ¡Cuánta calidez! Presidentes extranjeros como empleados. ¿Qué más pedir? Más eficaz que las costosas cortes y los soldados. Y además, orgullosos de serlos. Cartón lleno. Y adivinen cuál pudo haber sido la posición de Calderón cuando el López Obrador pidió a España que pidiera perdón por la conquista. Que eso era un tema zanjado, histórica, formal y diplomáticamente ya hace tiempo. Ya está, ¿para qué mirar atrás? De hecho, hasta deberíamos darles las gracias a España por habernos civilizado, porque éramos ya, bueno, estamos ahí, por ahí vamos. Y a Calderón se sumó Fox, que atacó a López Obrador, al igual que Ricardo Anaya, también del Partido Acción Nacional, derrotado en 2018 por AMLO. Lo bueno de España, su corona y sus empresas es que tienen quienes los defiendan en México y no otros españoles, sino mexicanos, expresidentes, políticos, nostálgicos de la corona extranjera y las reverencias, que seguramente hubieran festejado en 1864 la llegada del emperador Maximiliano, sumándose a los bailes de gala y las reverencias. Ya me los puedo imaginar tan distinguidos y entregados. Porque en México, como en toda América Latina, hay tres constantes a lo largo de los siglos: la existencia de intentos de imperios y grandes empresas por apoderarse de las riquezas, la existencia de quienes dentro de nuestros países se desviven por facilitar esa entrega y quienes se enfrentan a ambos. México es particularmente gráfico en ese sentido a lo largo de los siglos, como contaba Marco. Y con tanta historia, un pedido de perdón formal no estaría de más, ¿no? Porque además ni López Obrador ni Sheinbaum pidieron resarcimiento económico por toda la riqueza robada que impulsó el capitalismo comercial y luego industrial europeo. Sí, sin esas más de 80.000 toneladas de plata sacadas del Nuevo Mundo, o sea, América Latina, en 3 siglos Europa nunca habría sido lo que fue. 80.000 toneladas sobre trabajo esclavo, forzado, en nombre de Dios y unos cuantos reyes. No, México solo pide un perdón oficial. ¿Qué tanto es? Decir, nos equivocamos, al menos en una parte. Y cuando digo México me refiero a la mayoría, porque más del 50% de los mexicanos y las mexicanas están de acuerdo con el pedido de perdón, según una encuesta de 2023 de Metrix MX. Pero mayoría y Calderón, Fox, Lili Telles, Verástegui o Ricardo Salinas Pliego son palabras que no van de la mano. Gracias, compañero. No se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia. Consideramos que sí hubieron abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe pues este
deseo de reivindicación, de justicia, de perdón. Estefanía Veloz, ¿cómo estás? ¿Qué tal estos malinches mediáticos? Vamos arriba. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. En 1986, una banda chilena llamada Los Prisioneros escribió la canción ¿Por qué no se van?, que dice: si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa, ¿por qué no te vas? A ver, explica por qué nos estás hablando de una canción además de hace 30 años. Porque esa letra, que sigue vigente, critica y define la sensación de inferioridad que lleva a muchos a despreciar lo propio para admirar ciegamente lo que viene de afuera. Esa mentalidad dependiente heredada de la historia demuestra una creencia de que lo externo es lo único avanzado y mejor. Es decir, glorifican a los colonialistas, celebran y defienden a quienes sistemáticamente dañaron, saquearon y aniquilaron a la gente del territorio donde hoy viven. Entonces, para esta sección de Cuéntamelo Todo y Exagera de hoy, es clave entender que esto acabó por describir lo que se llama cipayismo en América Latina. Y malinchismo en México por la Malinche, que fue traductora e intérprete de Cortés, clave en la conquista. Ideas que persisten, pero para entender la magnitud del malinchismo en los medios mexicanos, hay que recordar qué dijeron estos medios en el 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó el perdón a España. El Financiero publica el tuit de Arturo Pérez Reverte, reconocido escritor, que ya se quedó con el título del escritor más rancio de todos. La nota del Financiero decía: que se disculpe él, dice Pérez Reverte AMLO, sobre carta enviada a España. Arturo Pérez Reverte publicó textual: que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Llamar imbécil a un presidente, sobre todo al mexicano, por pedir justicia histórica, bueno, eso será su idea de diplomacia y luego vienen a dar lecciones. Y en ese mismo tenor, los medios mexicanos amplificaron con entusiasmo a sus columnistas. Pascal Beltrán del Río publicó, y se acuerdan, por cierto, que fue él quien dijo: ¿por qué no protestan por África si andan por ahí de revoltosos por Palestina? ¿Se acuerdan? Ese mismo. Pues en el 2019 publicó: ahora vamos a coger gachupines. La pobreza intelectual de Pascal es tal que su máxima creatividad consiste en hacer un juego de palabras con coger, reduciéndolo todo a un albur de secundaria. Un columnista que cobra por análisis político y lo mejor que puede ofrecer es un chiste sexual adolescente sobre un tema de justicia histórica y genocidio. Bravo. La trivialización al máximo, convertir una demanda de reparación histórica en un chiste malo que supuestamente hace referencia a Miguel Hidalgo. Aunque bueno, sabemos que reconocer los genocidios no se le da muy bien a Pascal. Y continúa, desafortunadamente, en su nota: ¿acaso los chilangos tendríamos que pedir perdón por las vejaciones de los mexicas contra los ancestros poblanos, tlaxcaltecas, veracruzanos y oaxaqueños? La historia es historia, sirve para estudiar y aprender de ella, no para emprender revanchas. Esto es un recurso retórico de lo más bajo, porque busca equiparar conflictos precolombinos entre pueblos mesoamericanos con un genocidio colonial sistemático. Los conflictos entre mexicas y tlaxcaltecas eran guerras entre civilizaciones pares con códigos de guerra compartidos, intercambios culturales y sistemas políticos similares. En cambio, la conquista española fue una invasión transcontinental con armas de fuego, enfermedades que fueron devastadoras y un proyecto de exterminio cultural total, conversión por la fuerza de la espada: o te convertís o te matamos. Pascal, buscando equiparar a los mexicas con los conquistadores españoles, es como comparar una riña entre hermanos con un asalto armado. Es relativismo histórico de quinta categoría, básicamente. Quintísima categoría. Marco, para continuar, tú nos traes a alguien, ¿no? Sí, a Martín Caparrós, que es un gran cronista argentino, pero de conclusiones políticas muchas veces no tan acertadas. En el 2019 publicó en el New York Times un artículo titulado «Perdón es una palabra castellana». El mismo título es provocativo: perdón es una palabra castellana, como si los pueblos originarios no tuvieran concepto de justicia, reparación o, claro, perdón, como si hasta la capacidad de pedir disculpas pues finalmente fuera un regalo de los españoles.
Analicemos este párrafo en el New York Times de Caparrós, como decía Marco, un gran cronista y periodista. Decía, no se piensa como López Obrador, como tantos descendientes de algunas de las olas migratorias europeas, mezcladas o no con los que habían llegado a América 10,000 años antes. Se imaginan herederos de esos migrantes anteriores y los llaman pueblos originarios, como si gentes hubieran nacido de los ríos y de los árboles, como si no hubieran llegado. Marco, por favor, continúa con eso. Sigue Caparrós. Los atrae la melancolía de ligarse con unos seres angélicos, buenos salvajes a la Rousseau de Saldo, habitantes de aquella edad de oro pastoril, en que todos eran sensibles y ecologistas y convivían con los animales y solo se comían a las personas que se lo merecían. Es fácil exaltarlos porque ahora son los oprimidos, pero por desgracia nada demuestra que los que sufren en el poder son mejor per se. Nada demuestra que los que sufren son mejor per se. Bueno, el párrafo de Caparrós invierte la carga identitaria al afirmar que reconocer la herencia indígena es negarse a sí mismo y recurre al tropo racista del buen salvaje para caricaturizar civilizaciones, reduciéndolas con sarcasmo a ecologistas que solo se comían a las personas que se lo merecían para que no nos olvidemos que eran salvajes y así insinuando que, bueno, podría ser que lo sigan siendo. Caparrós utiliza la plataforma del New York Times para internacionalizar el discurso de subordinación con el argumento central de que pedir perdón por la conquista es algo anacrónico. Y mientras en España aparece Juan Miguel Zunzunegui, un historiador mexicano entrevistado en el medio El Debate. Zunzunegui dice textualmente que España pida perdón por la conquista sería como pedir disculpas por el hecho de que México exista. Ahí está la esencia del pensamiento colonial. Este argumento es la expresión máxima del paternalismo imperial. Zunzunegui presenta a España como la madre creadora de México, como si 25 millones de indígenas no hubieran existido antes de 1519. O sea que México le debe su existencia a España, por lo tanto debería estar agradecido de ese genocidio. Es como decirle a una víctima de violación que debe agradecer porque pues sin eso no habría nacido su hijo. Duro, pero casi y vamos a continuar con varios periodistas. Recordemos cuando Salvador García Soto acusó a AMLO de revisionismo histórico y plan ideológico. Y dice en su columna, parece haber todo un plan ideológico para impulsar un revisionismo histórico y una nueva versión de la historia nacional en el nuevo régimen, o sea, el de la 4T. Preparémonos pues para los nuevos rituales de la 4T. Ay no, los rituales de la 4T, nada más peligroso que buscar la reivindicación histórica de un genocidio, los rituales. Cada quien tiene su propia noción de lo que es maldad, yo me imagino. Entonces todos decían que era ridículo, populista, que dañaría las relaciones. ¿Y qué pasó? Bueno, España reconoció, más o menos, como contaba Marco, estas injusticias y México logró lo que los medios dijeron que era imposible. Pero ahora con la presidenta Sheinbaum, ¿reconocen el logro? Pues por supuesto que no. Pérez Reverte en el 2024 público alberga dudas sobre si López Obrador y Sheinbaum eran imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las cuatro cosas a la vez. Este comunicado me lo aclara todo, dice él. No solo no pide disculpas por sus insultos anteriores, sino que los duplica, incluyendo, claro, a Sheinbaum. Los cuatruplica. Algunos medios han presentado esto como la herencia de AMLO para la presidenta Sheinbaum, pero Pamela Cerdeira, periodista, fue más allá y hasta dijo que en realidad esto no es herencia del presidente Andrés Manuel, sino de la ex primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Disculpa por parte del gobierno español por los agravios en contra de las comunidades originarias en la conquista. Esto es lo interesante. Este no es un pleito de la presidenta, vaya, ni siquiera del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un pleito de su esposa, que la presidenta decidió comprarse. ¿Cuál es el problema en esto? Que no son las comunidades indígenas quienes lo están pidiendo, es el poder mismo quien lo está pidiendo. Y el poder no puede acomodarse en el lugar de la víctima, a menos que le interese echarle la culpa a alguien más por los agravios que hoy siguen viviendo las comunidades indígenas. Cuando el poder quiere acomodarse en el lugar de la víctima, termina quedando en otro lugar mucho peor. Pensemos, por ejemplo, en Gerardo Fernández Noroña, siendo presidente del Senado y obligando a un ciudadano a ofrecerle una disculpa pública. Él era el poder.
Entonces, no le queda el lugar de la víctima, más bien le queda un lugar despótico por hacerse el ofendido y estar utilizando al Estado para ofrecerle una disculpa. Aunque en este caso se trata de un hecho histórico, sigue siendo interesante que sea desde el poder quienes estén pidiendo una disculpa, mientras el poder sigue ofendiendo a las mismas personas. Y Cerdeira se equivoca. Sí son los pueblos indígenas quienes han pedido este perdón. Y no es la única. Ya en varios medios se insiste en que esto del perdón es solo un capricho de la 4T, que no lo piden los pueblos indígenas. Esto es invisibilizar, porque durante décadas la lucha del movimiento indígena lo ha exigido. El Congreso Nacional Indígena, el ZLN, las organizaciones comunitarias llevan décadas exigiendo reconocimiento y reparación, aún más de lo que pidió el gobierno mexicano al gobierno español y sobre todo de lo que dio. La 4T simplemente institucionalizó una demanda histórica que los medios siempre han silenciado. Pero hay algo todavía más grave que defender a España, y es negar la existencia misma de los pueblos indígenas. Y aquí entra Rafael Cardona, un veterano del periodismo. Que todo esto es parte de algo que nos toca hasta en los remotos días de la colonización, la conquista, la evangelización, la aculturación y todo lo que se le quiera decir de los orígenes del mestizaje iberoamericano. Ahora la presidenta de la República andaba muy contenta porque dijo que este era el primer paso, lo que había dicho el canciller español, para que se lograra el perdón que México espera, la petición del gobierno, de la corona, del Estado español, para que por favor los perdonemos por lo que hicieron hace 500 años otras personas de otros tiempos, a otras personas de otros tiempos que ni siquiera viven ya en descendencia clara. Y yo pregunto, ¿cómo puedes reivindicar lo que no existe? Porque los pueblos originarios de Mesoamérica no existen más. Dejaron de existir hace mucho tiempo. Yo conozco este país completito, conozco todos los grupos étnicos de México y no conozco ya pueblos absolutamente puros, si es que se pudiera hablar de pureza étnica en un mundo que se ha venido revolviendo a lo largo de 500 años. Los pueblos originarios ya no existen, existen los pueblos indígenas, pero la eufonía nos gana, ¿no? Le queremos llamar de un modo bonito. Ya sabes que ya no hay enanos, hay personas de talla menor. Y ya no hay ciegos, hay invidentes. Y ya no hay estúpidos, hay personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ya no hay estúpidos, hay personas con capacidades diferentes. Qué hondo les cala el lenguaje a esa generación, y que el mundo ya no solo les pertenezca, bueno, a su visión y narrativa. Escuchamos, desafortunadamente, a Rafael Cardona decir que en México se confunden los conceptos de pueblos originarios e indígenas, que los perdonamos por lo que dizque hicieron. Bueno, Margo, no sé qué opinas de esto. Primero, ¿quién es exactamente Rafael Cardona, Estefanía? Tercera generación de periodistas. Su abuelo fue periodista, su padre fue periodista, él es periodista. Más de 45 años en el oficio, director del diario 1+1, fundador de la revista Época, columnista de La Crónica, y precisamente por esas credenciales, muchas a lo mejor hereditarias, ¿por qué no?, tiene tribuna en Radio Fórmula para pontificar sobre pueblos indígenas, según él, porque conoce el país completito, y según él, porque ya no existen. Bien, un señor que lleva medio siglo en el periodismo mexicano, que va de hecho monopolizando el discurso a estas alturas. Pero aquí lo crucial es que confunde pueblos originarios con pueblos indígenas. Esto no es un desliz semántico, es una operación ideológica. Pueblos originarios establece una precedencia histórica irrefutable. Estaban aquí antes de cualquier conquista, antes de cualquier descubrimiento. De hecho, tienen derechos territoriales ancestrales reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que México ratificó, por cierto. Exactamente, lo ratificó. Cuando Cardona intenta separar estos conceptos en un prime time radiofónico, está ejecutando una operación mediática de dilución de derechos. Indígena puede relativizarse, folclorizarse, convertirse en una categoría cultural despolitizada, pero pueblos originarios implica soberanía territorial previa a la conquista. Es reconocer que no hubo descubrimiento, sino invasión de territorios ya habitados y organizados políticamente. O sea, negar la categoría originaria
originarios es negar su derecho histórico al territorio, y eso conecta directamente con los intereses, de unos cuantos extractivismos actuales. Si no son originarios, sino solo indígenas y además todos mezclados, los derechos territoriales se vuelven negociables. Las mineras canadienses, las hidroeléctricas españoles pueden entrar más fácilmente. Cardona hace esta distinción en medios masivos precisamente porque llamarles originarios destruye su argumento defensor de la conquista. Y mientras Cardona nega esto en Radio Fórmula, espacio en el que tuvo demasiado tiempo al aire para hablar sin contraparte indígena, sobre todo, hay otro personaje que representa perfectamente el cipayismo intelectual mexicano, Ricardo Cayuela Gali. Cayuela Gali acaba de publicar un artículo titulado El error de Álvarez. Cayuela es editor, ensayista, fue jefe de redacción de Letras Libres, la revista de Enrique Krause, y dato curioso, es bisnieto del expresidente catalán Luis Companys. En él convergen los mundos de la derecha española, círculo al que pertenece y que es la definición de colonización como algo bueno. Y precisamente este personaje, Cayuela Gali, tiene espacio editorial, diríamos, ilimitado para opinar sobre temas indígenas. Hay toda una red de instituciones, becas, premios literarios, intercambios académicos que conectan a esta élite intelectual mexicana con el establishment cultural español. Es decir, defienden España porque también su prestigio intelectual depende de esta validación europea. Y aquí es donde el argumento de Zunzunegui y Cayuela se encuentran. Zunzunegui dice que pedir perdón sería disculparse porque México exista, y Cayuela escribe que la conquista es el punto de partida de México. Es la misma operación, borrar 3.000 años de civilizaciones mesoamericanas. Y su artículo, publicado en múltiples plataformas mediáticas, es también una obra maestra del malinchismo institucionalizado. Dice que AMLO pidió el perdón no por principio de justicia, algo históricamente insostenible, sino para reforzar la cohesión interna a través de un adversario externo conveniente. Según él, pedir justicia por un genocidio es históricamente insostenible, pero defender a los genocidas, eso sí, es muy intelectual y merece columnas en varios periódicos. Cayuela escribe: la conquista no representa una interrupción de la historia de México, sino un punto de partida. Lean bien, México no existía antes de que llegaran los españoles, nuestro punto de partida es cuando nos conquistaron. Es como decir que las mujeres empezamos a existir cuando los hombres nos dieron el derecho al voto, porque antes no éramos nada. Y esta aberración conceptual se publica como la alta intelectualidad en los medios. Y sigue: México es un país mestizo, de mayoría católica y de lengua española, cuya cultura nace de la fusión entre las civilizaciones indígenas y el mundo hispano. El nivel de cipayismo es llamarle fusión a la conquista, como si hubiera sido un abrazo fraternal y no un genocidio que mató al 90% de la población. Pagaría por ver la reacción del editor que publicó esto. Y aquí hay que entender algo estructural. ¿Por qué son precisamente estos personajes, Cayuela Gali, Cardona, Beltrán del Río, quienes tienen espacios limitados en los medios para hablar sobre temas que implican indígenas? La respuesta es el monopolio de la legitimidad intelectual. Los medios corporativos solo reconocen voces autorizadas a quienes poseen las credenciales, doctorados sobre todo, de universidades europeas, cargos editoriales en librerías transnacionales, apellidos con abolengo, redes familiares en el periodismo, y puedo seguir y seguir y seguir. Visto así, son los medios que crean un círculo cerrado donde solo ciertos intelectuales pueden hablar. Exactamente, rara vez buscan intelectuales indígenas para hablar sobre su propia historia. La UNAM documenta que la conquista provocó la muerte de casi el 90% de los indígenas, de 25 millones a 2 millones en menos de un siglo. Pero para Cayuela, con tribuna en todos los medios, eso es una fusión. Para Zunzunegui es el nacimiento de México. Para Caparrós es algo por lo que no vale la pena pedir perdón. Ya estamos todos. Y fíjense en este párrafo que explica el titular que les leía de Cayuela. Si la declaración de Álvarez obedece a un acuerdo pactado con el gobierno mexicano, podría entenderse, pero si es una iniciativa española sin contraprestación, pues sería un desastre político. Traducción publicada en medios hegemónicos. Solo vale la pena reconocer crímenes históricos si obtenés algo a cambio, pero si la disculpa es genuina está mal, porque nos obliga a reconocer que la conquista que defendemos sí fue un agravio. No sé ustedes, pero preocupa que las supuestas mentes más brillantes de México, las que los medios de la derecha legitiman para hablar del tema, las que leemos en periódicos, en libros, escuchamos en la tele y en la radio, pues justifiquen la conquista. Pero lo más patético es cómo termina su artículo, el artículo de Cayuela. La historia no es un menú a la carta de la que se eligen solo platillos preferidos. Dice el que eligió olvidar el genocidio
genocidio y quedarse solo con los mariachis y las catedrales. Hay quienes le reclaman al gobierno mexicano que el perdón es una exigencia del gobierno y no de los pueblos indígenas. ¿Qué opinas de esto, Estefanía? Al final, esta victoria diplomática de México se logró a pesar de la opinocracia latinoamericana, porque no, señor Cardona, no es Iberoamérica, es Latinoamérica, que llama a esto algo ridículo ya desde el 2019. Y cuando España reconoció el agravio, lo que se vio en los medios fue puro y simple malinchismo del siglo XXI. Gracias, compañera, por identificarlo. México sustituirá una estatua de Cristóbal Colón por la de una mujer indígena. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó el lunes que una figura del navegante y explorador italiano, a quien se le atribuye el descubrimiento de América con el patrocinio de la corona española, no volverá a ser colocada en una glorieta de la capital mexicana. Será reemplazada por la de una mujer indígena de la etnia olmeca. Y hoy en la mesa de análisis contamos con Flavio Sosa, secretario de las Culturas y de Artes de Oaxaca. Flavio, muchísimas gracias por conectarte a la base. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, Marco. Saludos desde Oaxaca. Estoy a sus órdenes. Flavio, ¿cómo evalúas este primer paso del Estado español y qué, en tu opinión, qué deberían hacer para que los pueblos indígenas de verdad lo vean como un reconocimiento, como una reivindicación, como un perdón real? Me parece que es una buena señal el hecho de que un alto funcionario del gobierno español haya pronunciado un posicionamiento con un contenido que se acerca a lo que es una disculpa pública. Entendí que el hecho que se suscitó hace muchos años aquí en nuestro territorio, pues fue un hecho verdaderamente grave. Estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de una invasión, estamos hablando de un avasallamiento. Entonces me parece que cualquier señal que reconozca un exceso o un agravio de esa magnitud, un agravio histórico de esa magnitud, es un buen paso para buscar mecanismos mejores de entendimiento entre los pueblos y comunidades, porque somos pueblos hermanos, los pueblos del mundo, pero también hay agravios históricos y lo que se hizo en nuestro país fue brutal. Me estoy refiriendo no solamente a la ocupación militar, al desplazamiento político, cultural de nuestros pueblos y comunidades. Me estoy refiriendo a que la población se vio mermada brutalmente por epidemias que trajeron ellos mismos, que se destruyeron la memoria, que se destruyó la memoria de nuestros pueblos, que se impuso una religión, que se impuso una visión del mundo, que se rompió con un proceso de desarrollo civilizatorio a lo largo y ancho del país, con procesos civilizatorios distintos. Teníamos civilizaciones, por ejemplo, aquí en Oaxaca, que tenían muchísimos años desarrollando su escritura. En Oaxaca tenemos vestigios de que nació el maíz y la calabaza aquí en estas tierras, que se domesticó el maíz, y esta civilización y este descubrimiento, el descubrimiento del maíz, alimentó a Mesoamérica. Entonces, los conquistadores, los invasores no se detuvieron, llegaron y avasallaron con nuestros códices, con nuestros científicos, con nuestros líderes, y nos impusieron su visión del mundo mediante la vía militar. Estamos hablando que hasta 1821, desde que ellos llegaron, prácticamente tuvimos la posibilidad de considerarnos un país. Pero antes de eso, durante toda esa época, fuimos brutalmente avasallados. Por eso me parece que esta primer señal, este primer mensaje que seguramente que ahora ya se está reproduciendo, ya está circulando en nuestro país, pues es un mensaje, es un buen primer acercamiento, me parece.
Flavio, gracias por estar con nosotros en La Base América Latina. Hay quienes le reclaman al gobierno mexicano que el perdón es una exigencia del gobierno y no de los pueblos indígenas. ¿Qué opinas al respecto? Las relaciones políticas se construyen entre gobiernos y se construyen entre pueblos y entre pueblos. Efectivamente, pudieran ser dispares las relaciones que se puedan establecer, pero el gobierno mexicano tiene plena legitimidad y es quien nos representa. Primero, es partiendo de una realidad sociopolítica. Segundo, los pueblos y comunidades mexicanos que ocupan el territorio de lo que ahora es México, si en la relación entre gobiernos no es la mejor, entre pueblos de la misma manera los vemos como extranjeros, como extraños, porque no hay porque no hay el reconocimiento de este agravio. En los últimos 50 años se ha cobrado conciencia de la brutalidad, de lo brutal que fue la conquista, que fue este periodo de dominación española sobre nuestros pueblos y comunidades. Luego entonces, creo yo que efectivamente es necesario que el gobierno, el Estado español se manifieste con claridad, reconociendo lo que ha sucedido, que se parta del perdón para que haya un mucho mejor entendimiento. Y por supuesto, se piensa que el pueblo mexicano es ignorante, incluso hay en esa concepción un dejo de racismo, ¿no? Como que se sigue pensando que los pueblos son entes manipulables o que los indios mexicanos son entes manipulables y que están por ahí en otras cosas y no están atentos a lo que dice su gobierno o no están conectados con lo que dice su gobierno. Es absolutamente falsa esa apreciación. Creo yo que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene legitimidad plena de representación de nuestros pueblos y comunidades. Efectivamente puede haber distintas visiones, efectivamente puede haber debates políticos muy intensos, puede haber contradicciones incluso en la construcción de los gobiernos, pero todas y todos tenemos valores que nos son comunes y tenemos también el reconocimiento pleno a un Estado mexicano que nos representa en la comunidad internacional. Por lo cual, esa aseveración de que una cosa están planteando los pueblos y otra cosa está planteando el gobierno me parece un mero sofisma o una trampa discursiva para eludir su responsabilidad histórica por parte del Estado español. Un Estado que se sigue comportando como si fuera un Estado imperial. Lamentablemente nos parecen esas posiciones muy cercanas a las posiciones de nuestro vecino del norte, que creen que están en los tiempos en los cuales pueden seguir dictando órdenes desde más allá del océano, ¿no? Por su superioridad, no sé de qué tipo la planteen. Entonces nosotros decimos, en igualdad de condiciones, con toda la humildad, tienen que pedir perdón a los pueblos de México por todo el agravio histórico que se cometió. Flavio, un gusto en saludarte. Si bien la pseudo disculpa por parte del gobierno español no es suficiente y México no está exigiendo, por lo menos como en Estados Unidos, en términos de restitución y reparación del daño, ¿qué sí se acercaría a un reconocimiento sobre la conquista por parte del gobierno español y de la corona española? Ah, claro. Mira, en alguna ocasión el maestro Francisco Toledo me decía que lo invitaron a exponer en el Museo del Holocausto. Y el maestro Toledo dice, efectivamente, les dije que estaría de acuerdo, que me gustaría exponer en el Museo del Holocausto, pero tendríamos que hablar, pero yo quiero tener la libertad de hablar del holocausto que yo quiera, del holocausto que ocurrió sobre los pueblos negros o del holocausto que ocurrió sobre nuestros pueblos indígenas, porque hay una perspectiva que incluso puede afirmarse que lo que ocurrió en América fue un holocausto por parte de España. Luego entonces me parece que
exigirle al Estado español una disculpa pública y un perdón por parte del Estado español es apenas una muestra de voluntad, muestra de búsqueda de cooperación de su parte, de reconocimiento de un agravio histórico para que se sienten nuevas bases de una relación, para que no nos veamos en condiciones de iguales y ellos no se sigan ostentando como los que traen la civilización, cuando nosotros éramos civilizaciones más antiguas y en muchos casos con mayores conocimientos que los que se desarrollaban del otro lado del charco, como decimos. Flavio, muchísimas gracias por tu análisis. Bueno, pues agradezco mucho a Canal Red Latinoamérica, a Ina, a Estefanía, a Marco, esta oportunidad, y creo yo que el hecho de colocar este tema en el centro del debate, estamos contribuyendo a que haya una comunicación fluida entre el pueblo español y el pueblo mexicano. Actualmente tengo la representación de la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca, un estado que tiene 16 pueblos originarios y un pueblo afromexicano, y que es rico, es una potencia cultural en nuestro país, somos el corazón cultural de México, y me da mucho gusto que existan este tipo de canales para que con toda franqueza, con toda libertad podamos expresar los puntos de vista que tenemos aquí en el sureste de México. Muchas gracias. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de que nuestros compañeros de la base en Madrid le han dedicado a este mismo tema otro programa que complementa a este. Véanlo también, se lo recomendamos. No se olviden también de suscribirse al canal La Base América Latina, y también pueden hacerse socios y socias de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Para los que nos buscan a través de Spotify y preguntan dónde está este playlist, les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a esta lista de reproducción. Nos pueden escuchar allí. Y mañana nos vemos a las 19 hora chilanga, aquí mismo.